Si quieres enterarte de dónde y cómo surgió la fantasía épica y su posterior evolución, has llegado al lugar correcto. Bienvenidos a nuestro podcast La Última Fragua. Vamos a estar tratando un tema interesantísimo, toda la evolución de la fantasía épica desde sus inicios. Estábamos comentando al principio ahí con Alián que después de hacer el estudio y el análisis que hicimos, creo que podemos concluir que hemos leído casi todos los libros que abarcan todos los periodos del inicio de la fantasía, y eso realmente es algo que nos enorgullece bastante. Y es así, desde que el hombre existe, desde que empezó a explayar su imaginación y la forma en que contaba historias, la fantasía épica ha estado ahí. De una manera u otra ha acompañado al ser humano en todo el transcurrir de su historia, desde epopeyas, desde mítica, desde la tradición oral, siempre ha estado. Y hoy vamos a tratar de mostrarles un poco todo este tipo de tiempo, todo este tipo de evolución. Así mismo es, acompáñanos durante el episodio, no olvides suscribirte si te gusta nuestro contenido y también danos like ahí para que te enteres siempre de todas las cosas que comentamos aquí en nuestro canal. Y recorreremos una línea del tiempo que muestra esta evolución a lo largo de las eras en distintas etapas. En la antigüedad, por supuesto, que fue fundamental, porque son las bases sobre lo que cuál es escrito, la Edad Media, el Renacimiento, todo el Barroco y el siglo XIX, que también ha sido súper relevante. Así mismo, después hemos decidido el siglo XX separarlo en dos mitades, el inicio del siglo XX y luego finales del siglo XX. Y por último, para concluir, vamos a hablar de la literatura en el siglo XXI y en la actualidad. Y entrando en la era antigua, hay que decir que lo más antiguo que se conoce, o quizás viene a un purista y diga que no es tan así, pero lo que nosotros hemos investigado, lo que conocemos, es la epopeya de Gilgamesh. Es la historia de el primer héroe conocido por la humanidad, y de hecho es un poema súper relevante, es ya una estructura, ya no es tradición oral, no es nada de eso, es una estructura que tiene una evolución, el personaje existe, tiene ciertas características, de hecho características que se explican hoy en día, el mito del héroe, el elegido, el hombre poderoso que salva eso, el sacrificio, el Mesías, todo eso estaba ahí y fue el primero. Después, ya saltando a más el clasismo, estaban los mitos griegos y romanos y todo esto, pero generalmente el clasismo, con todo esto, todos los héroes, Hércules, Perseo, la Ilíada, la Odisea, todo de Homero, que es otra registro escrito también de este tipo de historias. Así mismo. Y luego, más o menos en el mismo tiempo, encontramos también la Edda poética y la Edda prosaica de los nórdicos, con todas estas historias también cargadas de epicidad, de héroes, de dioses, sobre todo mucha concentración en esto, en la cosmología de los dioses, Odín, con Thor, Loki, todos estos dioses nórdicos que conocemos de todas las historias que nos han llegado hasta hoy en día. Entrando en la Edad Media, después de todo este recorrido por la Edad Antigua, llegamos a uno de los poemas épicos que más han marcado la historia de la fantasía durante todos los tiempos, es Beowulf, un poema anglosajón que cuenta la historia de un héroe que se enfrenta a criaturas fantásticas y que ha influido profundamente en el género de la fantasía épica. Sí, y ya entrando también en el siglo X, o sea, ya entrando ya en la Edad Media más avanzada, tenemos las Mil y una Noche. ¿Quién no tiene referencias a Mil y una Noche? De estas historias súper relevantes, por lo menos a mí, de mis favoritas, yo siempre lo menciono como referencia, porque introduce elementos de una magia descomunal, de alfombra, genio, historias de fondo, príncipes, demonios, todas esas historias que siempre nos han deslumbrado. Ladrones, de todo. Y hay vemos cómo la historia comienza a entrelazarse unas con otras. Sí. Vamos a decir que es el primer universo creativo de la historia. Tenemos también la materia de Bretaña. Tenemos todas estas historias y la materia también de Francia, o sea, todas estas historias inglesas y
y francesas de caballería y caballeros y todas estas cosas. Ahí vemos todas estas historias de Camelot y el rey Arturo, y comienzan ya a circular este tipo de historias que también están llenas de épicas y de aventuras que no tienen precedentes. Sí, de hecho, en el ciclo artúrico está por primera vez el mito este del mago como mentor, o de la espada que encarna el poder, y de la búsqueda de algo que pueda salvar a la humanidad. Sí. El mito artúrico tiene muchísimos de los arquetipos que después tendría la fantasía general, sí. O sea, el caballero, todas esas cosas, la bruja. Sí, todo esto. Y como en ese tiempo estaban también los mitos estos de la alquimia y la búsqueda de la alquimia, entonces introdujeron un montón de elementos de este tipo, un montón de elementos mágicos que enriquecieron de manera significativa todas las historias que se estaban escribiendo, contando en este tiempo. Y los celtas que hicieron, por ejemplo, toda esta mítica de los celtas, del mago, sí. Y de la historia de la naturaleza y todo eso, que fue los últimos coletazos de la cultura celta que llegaron y se unieron con una fusión, un sincretismo con la tradición cristiana. Y tenemos también en esta etapa ya, digo, casi a los finales ya de la Edad Media, o llegando casi a los finales, todas las historias también de asiáticas y todo esto, o sea, toda la cultura china y todas estas historias también que son interesantísimas. Sí, está ahí el súper conocidísimo Sun Wukong, del Viaje al Oeste, que hoy por hoy lo conocemos como Son Goku. ¿Quién no conoce a Son Goku de Dragon Ball? Bueno, viene de un mito súper importante del rey mono de la cultura asiática. Y ya entrando en el Renacimiento, podemos decir que como esta fue una etapa también en la que el arte tuvo una expansión y un desarrollo descomunal, ya empezamos a ver como la fantasía también empieza a tener una estructura, y los autores ya no recogen la tradición oral y lo que se cuenta del pueblo, sino empiezan a hacer una estructura. Son autores de obras originales de ellos, sí. Y autores como Catherine de Troyes y Sir Thomas Malory hicieron lo que muchos de los arquetipos que hoy se conocen, o sea, el héroe noble, la búsqueda, el sabio, los elementos mágicos, sí. La alquimia que se va metiendo por ahí también. Sí. Y, o sea, cosas que son originales de este tipo de fantasía. Estas personas empezaron a hacerlo de forma ya más abierta. Exacto, así mismo como tú decías, en esta época se ve un surgimiento de autores ya con su nombre que recopilan obras de su propia imaginación. No es nada que no es una tradición oral ni nada de esto. Vemos obras aquí surgir también famosísimas, que fueron también asentando el camino de la fantasía épica, como la Divina Comedia de Dante Alighieri. Quien no ha escuchado hablar al menos de esta obra, si no se la ha leído, por lo menos quien no ha escuchado hablar de la Divina Comedia. Y también obras como el Fausto de Goethe y este tipo de historias que van cimentando todo el pavimento para lo que después llegaríamos a conocer como la fantasía épica que nos ha llegado hasta ahora. Y también tenemos a un escritor súper conocido que es Edmund Spenser, con su obra The Fairy Queen. Como podemos ver ahí, es una historia de los mitos fantásticos, sobre todo de las hadas, de todo eso, que casi toda la fantasía épica romántica de hoy tiene que levantarle un altar a este hombre, sí. Haberle dado las cortes de las hadas y todo eso para poder escribir. Y además de eso hizo una fusión entre política y elementos mágicos y todo eso que fue súper relevante. Probablemente sí, la primera vez que se introduce como la política como un elemento así impactante en una obra de literatura de fantasía. Entonces es súper interesante y ha sido también un legado y una inspiración para otros autores que vinieron después. Y también mencionar, es difícil, son muchísimos autores, pero mencionamos quizás el Próspero de Shakespeare también, que está por ahí, sí. También es un mago. Pero es que son tantas cosas que es imposible llevarlos todos. Son demasiadas obras.
estamos trayéndole como un compendio de lo que ha sido lo más relevante en cada una de las etapas, pero realmente ha habido muchísimas obras que se van a quedar fuera de esta línea de tiempo de la evolución de la fantasía épica. Y ya entrando en el siglo XIX, tenemos autores como George MacDonald, con obras como Phantasy y Lilith, que fueron obras tremendísimas. Y este escritor, George MacDonald, es considerado uno de los pioneros de la fantasía moderna, la fantasía como la conocemos hoy en día. Y estas historias están llenas de simbolismo, elementos fantásticos que influenciaron luego a otros escritores que vinieron después en sus propias obras. Y también podemos incluir a Julio Verne, que aunque es más conocido por su labor más de aventura y de ciencia ficción, también tiene historias que van dadas más por un corte más fantástico, que al mismo tiempo con otro bien conocido, que es H.G. Wells, que también es conocidísimo por ser uno de los padres de la ciencia ficción. También tiene algunos de sus trabajos ilustran parte de la fantasía, y por supuesto tuvieron una influencia también bastante grande en el género. Ahí tenemos también a William Morris, el autor de la conocidísima obra El Pozo del Fin del Mundo. Es una obra que nos ha legado también hasta nuestros días y que utiliza este estilo medieval para contar estas historias fantásticas tremendísimas y que también influyó a muchísimos autores que vinieron después. Y también está el que es para mí la obra que es más mi favorita del siglo XIX, así que imagínense que si a ustedes les gusta el anime y les gustan los isekai, les presento al papá de los isekai. Se llama un yankee de Connecticut, la corte de Rey Arturo, de Mark Twain. Es la primera vez que un personaje viaja al pasado y como que se introduce en un elemento de aparente fantasía. En este caso es una sátira total a toda una época, pero bueno, imagínense un yankee del siglo XIX en la corte de Rey Arturo haciendo de la suya. Una obra tremendísima también de la que en algún momento ya hemos dicho también en otro episodio que tenemos que dedicarle un capítulo porque realmente ha sido una influencia tremenda y una obra que todavía, o sea, yo creo que no pierde esa chispa y esa emoción que uno encuentra al leerse algo así de ese tipo. Es una cosa fantástica. Y ya entrando en el siglo XX, que es considerado la edad de oro de la fantasía, el momento en que la fantasía tuvo un auge y una explosión de creadores y de autores bastante grande. Podemos empezar con obras como La Serpiente de Ouroboros, que en 1922 R. Edison estableció lo que podríamos considerar los cimientos de la fantasía moderna actual. También tenemos ahí la influencia de uno de los escritores que más me gusta a mí de fantasía, de horror y de este tipo, Howard Phillips Lovecraft, que en 1923 comenzó ya a publicar sus primeros cuentos y se hizo súper notable en el género de la fantasía oscura. Y aunque Lovecraft no es estrictamente un escritor o un autor de fantasía épica, sí influyó muchísimo en lo que era la construcción del world building y todas estas cosas de los escritores de fantasía épica que vinieron posteriormente. Sí, sobre todo el tono, o sea, él cambió completo el tono de la narrativa y de toda la literatura, en el tono ese más oscuro, más la sensación de terror, la sensación de desconcierto, la sensación de no poder controlar lo que pasa y que todo eso se alimentó después de lo que es Grindar y todo eso. De alguna manera. Después, en 1930, Robert G. Howard creó lo que yo creo que sí que es considerado, sí es el papá de Grindar en cierto sentido, porque creó un personaje llamado Conan el Bárbaro, que rompía el esquema completo del héroe. Que no había leído Conan el Bárbaro. Era casi un antihéroe por la forma en que se manifestaba. Era un héroe un poco atípico, en el que sí tenía muchos de los arquetipos que tendría después el héroe normal, pero se comportaba de una forma más brutal, mucho más violenta, mucho más amoral. Habían elementos que eran diferentes. Entonces, ese Conan el Bárbaro es un referente a la hora de un punto de
en el cual se bifurcan otras historias. Sí, aquí como tú decías, en Conan pasa una cosa interesantísima porque es lo que se podría llamar casi como el principio de lo que es el Grindar o algo así, porque el mundo en sí en el que se desarrolla esta historia es un mundo despiadado, es un mundo donde la gente no tiene códigos morales, es un mundo brutal, es un mundo lleno de criaturas sobrenaturales y enemigos feroces y mortales, o sea, cosas que normalmente en la fantasía en ese tiempo no se narraban de esa manera en la que lo hace Robert Howard con Conan el Bárbaro. Y después tenemos que, ya vamos entrando aquí en la parte que hay que mencionar, que lo que se puede llamar como el boom de la fantasía épica, que fueron las publicaciones de Hobby en 1937 y después El Señor de los Anillos en 1954 por el conocidísimo autor J.R.R. Tolkien. Quien no ha leído a Tolkien en la fantasía épica, es un referente de toda la fantasía épica. Y estas historias, sí hay que decir que revolucionaron el género con todos estos mundos detallados, estas historias de héroes épicos, toda la cosmología y toda la religión que hay dentro de estas historias. Es súper interesantísimo lo que Tolkien logró y sentó las bases para las cosas que también vinieron posteriormente. Casi toda la fantasía moderna se alimenta, ahí bebe de esa fuente que Tolkien puso ahí en el camino. Sí, de hecho inventó hasta un lenguaje para eso, para sus historias. De hecho, uno no creo que inventó varios, pero el Kenya es un lenguaje que se puede hablar. Entonces, si tú quieres aprenderlo, exacto. Es un lenguaje. Hizo cosas que nadie más se atrevió en su momento y no creo que nadie más haya podido replicar en el tiempo. Y su gran amigo también, ese Lewis, escribió las Crónicas de Narnia, que también fueron importantísimos. Esta con una marcada influencia religiosa, pero igual de relevantes e importantes en su momento. Y todavía siguen siendo historias que se mencionan. Y ya entrando a finales del siglo XX, ya en la consagración del género, entran ya autores nuevos que empiezan a refrescar lo que ya en ese momento era conocido como fantasía. Una súper conocida, que nosotros hemos mencionado muchísimo, sí. La reina, la diosa de la fantasía, la amadísima Ursula K. Le Guin, que con su serie de Derramar creó también arquetipos, el arquetipo de la universidad, el del mago organizado, la fantasía más estructurada, más sobria, más adulta y, por supuesto, el padre Ralph. Si decíamos que Conan era como el pilar inicial, digo que el padre espiritual del Grindal es R.D. Burnett. De hecho, casi todos los que escriben Grindal tienen que meter un penny blanco, un albino ahí, una espada súper poderosa, hacer sus cosas. Si no hay un personaje con el pelo blanco y con poderes extraordinarios, no es Grindal. No es Grindal del bueno. Pero bueno, pero eso y yo pienso que haya cometido un chiste, pero bueno, R.D. Burnett también viene a meter ese arquetipo, ese cliché tan repetido. Así es. Después también tenemos historias que han sido importantísimas en esta evolución de la fantasía épica, como la que ha escrito Sir Terry Pratchett y de la que estuvimos hablando también en capítulos anteriores con su serie Mundo Disco. La rompió en todos los esquemas y fue una historia que mezcló sátira y fantasía y demostró la flexibilidad del género de la fantasía para abordar estos temas contemporáneos desde unas perspectivas diferentes. Sí, y ya en un momento más posterior, en los años 80, empieza David Edding con las Crónicas de Vergara y las Crónicas de Meorea, junto con Raymond F. Feist, que en la Guerra de los Dragones crearon universos más creativos y universos más estructurados alrededor de una mitología propia, un desarrollo más bien de la fantasía, de los personajes, todas esas cosas, que también fue la evolución de todas estas obras anteriores en elementos más estructurados. Así mismo, y hay que hablar de ya llegando ya a los finales del siglo XX, de uno de los autores que ha sido probablemente el más influyente de esta etapa del siglo XX, que fue Robert Jordan con su serie La Rueda del Tiempo, una serie de la que también me hemos hablado aquí. ¿Qué podemos decir de esta serie? Es una fantasía épica impresionante, es una historia
donde por primera vez probablemente vamos a encontrar una saga tan extensa, tan compleja como esta que escribió Robert Jordan y que atrajo un montón de lectores nuevos a la fantasía épica. ¿Y qué te puedo decir de Jordan? O sea, ya lo he mencionado, que para mí es de mis favoritos, ¿sabes? Está en mi top 10 de mejores historias. La Rueda del Tiempo para mí es entre las miles de debilidades y elementos mejorables, pero es de las historias que más me ha motivado y me ha emocionado a mí al leer. Después entramos ya quizás en el que hoy por hoy sea la referencia de la mayor parte de tú hablas de fantasía hoy en día, y cualquier persona te va a decir Canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos. Juego de Tronos, como conoce todo el mundo. Claro. Ese es el punto de referencia que todo el mundo menciona hoy en día cuando habla de fantasía, y es verdad que Martin, con su estructura más amoral, con sus estructuras de personajes mucho más elaborados, con un universo creativamente más estructurado y más llevado a la racionalidad y a seres humanos más normales y tangibles, transformó la fantasía épica comunalmente de una forma que algunas personas hoy identifican que la fantasía épica es esto. Y porque realmente lo hizo muy bien. Así mismo expandió el género, trajo también una ola de nuevos adeptos a la fantasía épica. También incluyó estos enfoques de realismo político y estas tramas de traiciones y de cosas que tampoco eran comunes encontrar en las historias de fantasía épica, pero bueno, ya esto así es, ya... Humanizó la fantasía, que era algo que la gente... Antiguamente se decía que la fantasía épica en general era un género inferior, porque era desconectado con la realidad, que los personajes eran más planos, que no existía realmente, no había matices, no había grises. Y Martin rompió eso y dijo, mira, léanse esto. Léanse. Aquí tengo aquí sí vamos a encontrar una gama de personajes grises, personajes profundos, bien desarrollados, que realmente, rompe los esquemas de lo que normalmente estaba acostumbrado a consumir el público que consumía fantasía épica en ese momento. Y también tenemos ahí por ahí, que no podemos dejar de mencionarlo, es una de las madres también de la nueva fantasía, que es Robin Hood. Yo creo que es el nombre es la crónica de los ancestros o algo así, o como lo conocí yo en su momento, que era la saga de los Batídicos, que también empieza a mostrar personajes mucho más desarrollados. De hecho, hay pocas historias donde los personajes estén mejor elaborados y mejor desarrollados, tanto así que a mí me daba angustia emocional leerlo, porque si vas a ver un lugar, si no, en serio, verdad que sí, las cosas que le pasan al protagonista de estos libros es súper chiste. No, es que emocionalmente angustiante. Claro. Tú te identificas, le pasa de todo el pobre hombre, y realmente tú dices, llega un momento, tú sales destruido al final del libro. Un Caladín ahí. No, Caladín es un niño, Caladín es una estatua gloriosa de optimismo y amor ahí al lado de Fitz, y todas las cosas que le pasan es súper duro. Entonces, pero sí hay que mencionarla porque siempre fue de las diosas de la fantasía por muchísimo. Sí. Y después de este recorrido a través de la historia, de la evolución de la fantasía épica, llegamos ya al siglo XXI, que viene siendo casi ya la actualidad ahora donde estamos, donde la fantasía épica ha experimentado en cierto sentido, al menos al principio del siglo XXI, un renacimiento de alguna manera, si pudiéramos decirlo de esa forma, gracias a, por supuesto, todas las adaptaciones cinematográficas y televisivas que hemos visto, como acerca de los libros de Harry Potter, o el mismo Martin del que estábamos hablando con la serie Juego de Tronos, que hemos visto ya más reciente. Sí, y también ya entrando ya en el plato fuerte del siglo XXI, o algo que ha revuelto por completo el fandom de la fantasía épica, es el archiconocido Brandon Sanderson, con todo su universo del Cosmere, que tiene unas obras súper importantes como El Nacido de la Bruma, o la Rueda, escribió también el final de la Rueda del Tiempo, El Archivo de las Tormentas,
tiene ese elemento de una construcción de mundo potente y un sistema mágico súper estructurado, Sí. lo que llama magia dura, bien organizado, que ha hecho también un aporte fundamental a lo que hoy es la fantasía. Así mismo, y ahí al ladito de Sanderson también encontramos escritores, yo diría, ya más líricos, como el caso de Patrick Rothfuss, que también ha hecho unos aportes interesantes con su enfoque de la fantasía épica, con sus libros El nombre del viento, El temor del hombre sabio. Son libros que a mí me encantaron, que no sé si recomendaría leer, porque como la saga está ahí a media, que no se sabe si termina, si no termina. Pero realmente sí, o sea, hay que decir que su aporte a la fantasía épica y el enfoque que le ha dado al género ha sido interesante también, y hay que reconocerlo. Y de otro lado, también podemos decir que esto no es fantasía épica porque se bifurca completamente, pero hay que mencionarlo porque si no nos van los fans nos van a inmolar. Es Malaz, con su universo súper que desarrollado, una estructura súper bien elaborada, personajes. Sí, un mundo realmente bien construido. Sí. A mí en lo personal no me gusta tanto, pero esas son cuestiones muy personales mías, que no voy a mencionar. Cuando hablemos de Malaz algún día lo mencionaré, pero sí puedo decir que animo al que le gusten las historias bien elaboradas, mundos racionalmente construidos, una arquitectura de creación de mundos muy bien hechas, personajes que son muy de espectro de grises, bien elaborados, y una épica también de fondo bastante bestial. Pues nada, Malaz está ahí para ti. Sí, Erickson ha sabido construir también un mundo interesante, y también ha ganado un montón de adeptos y seguidores. Estos llamados malazanos son una multitud también, y es reconocible también el aporte de Erickson con todo este mundo de Malaz a la fantasía. Yo no diría, o sea, como dijiste tú al principio, que esto es épica, pero está ahí, se mueve en el espectro. Es fantasía. Sí, es fantasía, y por supuesto, sí ha sabido desarrollar este mundo de una manera muy coherente y muy bien estructurada. Y para comentar un poco más de lo que vienen siendo las tendencias más actuales que estamos viendo en el desarrollo de la fantasía épica ahora mismo, hay que decir que una de las cosas más interesantes y más importantes ha sido la inclusión de diversas voces y culturas que hemos estado viendo en el desarrollo de la fantasía, sin sonar redundante. Autores de todo el mundo están sumando sus voces, están trayendo sus propias culturas, sus propios mitos, sus propias leyendas, y están construyendo historias sobre estas cosas que brindan nuevas perspectivas dentro de la fantasía épica. Y ahí podemos decir que quizás la principal de historias que podemos contar es la super aclamada y conocidísima N.K. Jemisin, con sus varias historias, pero su trilogía de la Tierra Fragmentada es de esas historias que te cuenta una crítica velada y feroz acerca de la discriminación y acerca de ciertos elementos de opresión sobre ciertos grupos de personas y todo eso. Y vamos viendo aquí como que ya el arte, en este caso la fantasía, se convierte como una forma de dar voz a ciertas historias o ciertas disyuntivas, como mismo hace la literatura convencional, que va creando ciertos espectros de desarrollo humano y de cuestionamientos y de preguntas y de conflictos humanos tangibles. Aquí se van viendo ya con mucho más fuerza. Asimismo, también otro ejemplo de estas historias es la trilogía Poppy War de R.F. Kuang, o Kuang, que mezcla toda esta historia de mitología china con elementos de la fantasía épica, muy parecido también a lo que hemos visto, no sé, con las historias como las de la historia de Jade, que estuvimos hablando también en unos capítulos de nosotros, y hemos visto así todas estas
estas nuevas tendencias que están también dando sus aportes y dejando su huella en lo que es la historia de la fantasía épica en general. Y ya la fantasía está tan bien constituida que se están incluyendo en ella elementos que antes eran extraños o no tan usuales en esto, como mismo mencionamos hace nada, la historia misma de Rebeca Yarros, con su aclamadísima historia con muchísima gente, de Alas de Sangre, pero bueno, hasta Crepúsculo y todas esas cosas. O sea, llegó el romance para quedarse dentro de la fantasía, por lo tanto también se ha usado como vehículo, como instrumento, para que la gente también consuma lo que le gusta. Hay mucha gente que consume romance y ya ha llegado a la fantasía épica en general para mostrar también ese tipo de obras. Así mismo. La fantasía épica ha recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos en los mitos y leyendas antiguas, como te contamos aquí, y hoy en día aún continúa capturando la imaginación de millones y millones de lectores en todo el mundo. Este recorrido ha mostrado cómo ha evolucionado, se ha adaptado a nuevos elementos, a nuevas sensibilidades, a nuevas culturas, a avances tecnológicos, y demuestra cómo el género en sí ha ido demostrando su presencia en la literatura en general global, y hoy por hoy es de aquellos libros que más llegan y más populares son en muchísimos espectros de la población. Y hablando de estos libros ahora, nos hicimos la pregunta de cuáles serían aquellos libros más rankeados, sobre todo en plataformas de compartir lectores como Goodreads, que vamos a ver cuáles son los libros aquellos que tienen la mayor puntuación en un ranking de la fantasía épica en general. Vamos a hacer la investigación, vamos a darle y compartir con ustedes. Así mismo es. Si no quieres perderte este episodio épico, no olvides suscribirte a nuestro canal, comparte también con tus amigos para que se enteren de todos estos temas de ciencia ficción y fantasía, los que estamos trayendo aquí cada semana. Y si te gustó el recorrido por la evolución de la fantasía épica, no olvides dejarnos tu like. Y también coméntanos aquí qué te ha parecido el episodio, qué te parecieron estos libros, qué autores de estos que hemos mencionado conoces o qué libros te has leído. Y ahí nos estamos viendo en el próximo episodio.